Buen día, somos estudiantes del Centro Universitario Tlacael de la licenciatura en Pedagogía. El día de hoy se llevará a cabo la exposición sobre la interculturalidad. Integrado por Mi nombre es Diana Elizabeth Herrera Olvera. Mi nombre es Karen Alejandra Beltrán Torres. Y su servidora, Alondra Berenice Patricio Sánchez. A continuación daremos inicio a la exposición. La interculturalidad no es un proceso descriptivo, es más bien una aspiración que se refiere a la relación entre culturas. La interculturalidad supone que entre culturas diferentes debe existir un respeto y una igualdad. México es un país con altos índices de población indígena, es decir, que el 77.7% de la población se consideran indígenas, ya que aquí muchos niños, jóvenes y adolescentes que ingresan al sistema educativo no logran culminar un ciclo escolar, es decir, que desertan. La INE aporta que existen desigualdades en las escuelas a las que asisten adolescentes, niños y jóvenes indígenas, ya que no son pertinentes, no existen las condiciones necesarias o están por debajo a las demás escuelas, ya sean rurales, urbanas, comunes o incluso privadas. Por lo que en México no existe diversidad cultural, ya que existen desigualdades e injusticias dentro del sistema educativo, haciéndolo inequitativo, ya que no se ofrecen las mismas oportunidades para todos, la igualdad de condiciones e incluso una educación de calidad. Y la respuesta se ve reflejada en el nivel de alfabetismo en que se encuentra el país. Para que México llegue a ser un país pluricultural, se necesita fortalecer y promover las lenguas, la diversidad, la cultura, el respeto y sobre todo erradicar el racismo. Para esto se lleva a cabo el modelo intercultural, el cual tiene como principio pedagógico el fortalecimiento y la formación de la escuela y de la sociedad con base a valores, tolerancia, pluralismo, igualdad, equidad y una corresponsabilidad social. Por otro lado, la formación del educando debe estar basada en la comprensión de la diversidad, además de la interacción entre las personas y los otros grupos diferentes. La interculturalidad no permite asimetrías, es decir, no permite desigualdades entre las diferentes culturas, ya sea en el sector económico, político, social, etc. En este caso, en el sector educativo, existen dos asimetrías principales. La primera es en las personas indígenas, ya que muchas de estas no tienen acceso a la educación, otras cuando se encuentran dentro del sistema educativo desertan o tienen dificultades o no trascienden de un nivel a otro. Y la segunda es la valorativa, que explica el por qué existe un grupo mayoritario que se cree dominante o superior a los demás y un grupo minoritario que se cree inferior a los demás, por lo que estas asimetrías deben erradicarse, ofreciendo una educación para todos, es decir, una educación con diversidad. Para lograr una educación para todos, existen 3 niveles de desarrollo cognitivo-afectivo. El primer nivel es el desarrollo de currículum intercultural, que defienda los aportes culturales y además de eso haga partícipes a los demás grupos del país. La segunda es reconocer los valiosos aportes y valorarlos. Y finalmente, la tercera es comprender la diversidad cultural. Pero, ¿qué es la diversidad cultural? Para entender la interculturalidad es necesario reconocer los términos de identidad cultural, diversidad cultural. La identidad cultural va a ser el conjunto de valores, normas, formas de ver la vida, símbolos o modos de comportamiento que generan y fundamentan un sentido de pertenencia en las personas. De acuerdo a este sentido de pertenencia, se generan grupos específicos. ¿Por qué? Porque comparten un mismo sistema de ideas y formas de ver la vida, las tradiciones y costumbres. De acuerdo a estas características, es que hay grupos específicos en la sociedad, es decir, que en la sociedad coexisten culturas diferentes, hay diversidad. Ese término lo reconoceremos como multiculturalidad. De acuerdo a esta multiculturalidad, la cultura no va a ser un grupo homogéneo.
es decir, que el que compartan ciertas ideas que son en cierto modo iguales o un idioma específico, vestimenta y costumbres específicas, no significa que los miembros que integran a esa comunidad no tengan su propia individualidad. A esto lo vamos a reconocer como interculturalidad. Cada persona va a tener su forma de concebir la vida, tiene su propio pensamiento y hay que respetar la diferencia de cada uno. Por eso estos términos son fundamentales dentro de la práctica educativa, porque nos ayudan a reconocer dichas diferencias y no un solo conjunto homogéneo de formas de pensar, tradiciones, etc. Cuando reconocemos esta diferencia, podemos hablar de una educación intercultural. Es decir, que como ya hemos mencionado, la interculturalidad va a ser ese proceso de comunicación e interacción en personas o grupos de acuerdo a identidades culturales específicas de cada miembro. Esto nos llevaría a hablar sobre una educación intercultural para que los alumnos, dentro de cada una de sus diferencias, estas pueden ser físicas, psicológicas, sociales, económicas, o algunas otras, el idioma, la raza, la etnia, etc., incluso el género o la identidad sexual, también son diferencias que caracterizan a las personas, que nos van caracterizando a cada uno de nosotros. Entonces, de acuerdo a esto, la educación debe dirigirse hacia este nuevo término. Esto nos permitiría, en conclusión, pues adquirir un currículo diverso, flexible, que pueda adaptarse a las necesidades individuales de cada persona. La diferencia no va a ser entendida como un déficit o como un problema. Esto nos va a permitir que la educación brindada a cada persona sea de acuerdo a sus capacidades, generando el aprendizaje y evitando la discriminación y su exclusión. Generalmente hay pueblos principalmente pueblos indígenas que han sido mayormente discriminados. Hablar de interculturalidad, multiculturalidad y reconocer qué es una identidad cultural y qué es la diversidad cultural nos lleva precisamente a aceptar esta diferencia. Esto a la vez es importante para el pedagogo dentro de su formación porque le brinda amplitud dentro de lo que va a manejar en el sistema educativo. Ya sabemos que el pedagogo realiza actividades específicas y que son además diversas. Entonces, por un lado, puede manejar el currículo y fundamentar que este sea flexible, adaptarlo, y también en cuanto a los materiales de enseñanza, que estos también puedan adaptarse a las necesidades individuales de cada persona. Por ejemplo, ya vamos a contemplar también la educación especial, porque también estas diferencias entran dentro de esa multiculturalidad e interculturalidad. ¿Cómo influye la interculturalidad en el desarrollo del pedagogo? Bueno, un punto importante es reconocer diferencias, que el pedagogo reconozca y diferencie las diferencias que existen en el país o en el mundo, tanto en un aula de clases, que él va más enfocado al área docente. Reconocer que existen personas diferentes, con culturas diferentes, que se comunican diferente, que son de raza diferente. Otro punto esencial es que él debe asumir la diversidad que existe de cultura desde una perspectiva de respeto y equidad social. Pues el docente debe de aceptar la diversidad social que existe y manejarlo con respeto, sin discriminación, etc. Otro punto importante es que el pedagogo debe de desarrollar criterios pedagógicos para el desarrollo y tratamiento de la interculturalidad en el aula. En este punto va enfocado lo que es el contexto sociocultural del centro escolar. El
pedagogo debe de conocer qué alumnos componen la institución escolar, que las diferentes culturas que poseen cada alumno, el cómo se desarrollan, el cómo hablan, el cómo se relacionan incluso. Otro punto importante es que el pedagogo debe de aceptar y reconocer la realidad sociocultural de cada alumno, incluyendo a sus familiares. ¿Esto para qué le sirve a un pedagogo? Pues esto le sirve para saber de qué forma va a desenvolverse tanto como con el alumno como con los familiares, de qué forma debe tratarlos, cómo debe de tratarlos, incluso reconocer qué valores posee el alumno y la familia, y pues de qué cultura son, de qué origen son. Otro punto importante es que el perfil del pedagogo o del docente debe de tener relación con la comunidad de los alumnos y las familias. El perfil del pedagogo siempre debe estar asociado a las características, necesidades y criterios del alumno. Bien, en este caso, hablando de la interculturalidad, pues el perfil del pedagogo debe concentrarse un poco en la comunicación, la relación y el desarrollo o el desenvolvimiento que va a tener el pedagogo con los alumnos que, por ejemplo, son de diferente cultura o que son de diferente raza o que vienen de otro país o etcétera, que traen cosas consigo nuevas que son para el docente, y para esto el pedagogo pues ya lo debe de controlar, ya lo debe de saber manejar. Otro criterio pedagógico para el desarrollo de la interculturalidad es que el pedagogo debe de desarrollar el autoestima y el reconocimiento propio, que cada alumno sepa de dónde es, qué posee, qué valores tiene, cuál es su origen. Y otro punto que es similar al anterior es la identificación y el reconocimiento de las diferencias, pues que tal vez yo como alumno reconozca de dónde soy, quién soy, cómo soy, pero también yo alumno que tengo una cultura diferente, debo reconocer que tengo compañeros que posiblemente son diferentes a mí, que tienen diferentes ideales y esto para el docente debe de saber controlarlo, el pedagogo debe de saber manejarlo, reconocer que en su salón va a tener alumnos diferentes, con culturas diferentes y valores diferentes, etc. Y otra es que el pedagogo debe de saber tener una solución ante las problemáticas ante las problemáticas y conflictos culturales que pueden existir, de racismo y relaciones culturales. En el salón a lo mejor puede haber cierta discriminación porque a lo mejor al niño no le gusta cómo es la otra persona, y el pedagogo debe estar preparado para saber cómo va a solucionar ese conflicto que se está presentando en el aula de clases. Bueno, pues este ha sido el tema de interculturalidad. Espero que haya sido de su agrado y eso ha sido todo. Muchas gracias.